buenas tardes. Entonces, bueno, como dijo Paco, yo voy a abordar dentro de lo que es el proyecto, voy a abordar la primera parte, que serían los puntos 1 a 5. Empezaré haciendo una introducción y viendo un poco los antecedentes referidos a tanto a Río Piles como a la gestión del agua en España en general, que es en parte responsable de la situación que tienen muchos de los ríos y los ecosistemas hídricos en general. No sé si se me oye bien, porque si yo no hago mal con la en el caso del río Piles, sabéis que es un río que su último tramo es un tramo urbano que atraviesa la ciudad de Gijón, y esta ciudad con su crecimiento pues fue intentando siempre comer terreno tanto al mar como al río. De hecho, ya en el año 1907 se construye el muro de San Lorenzo, que ya ganó una parte de terreno al mar, y eso modificó la dinámica mareal con bastante intensidad. Y luego en el año 1916 se produjo la canalización del río Piles, y en los años 40, pues ya a partir de los años 40, que fue cuando se creó el Parque de Isabel la Católica, comenzaron también a desaparecer muchos humedales, por ejemplo las lagunas del Parque de Isabel la Católica. Como veis en estos dos mapas que aparecen aquí, de algunas del año 1910 y otro de la actualidad, si os fijáis, lo primero que llama la atención, fijándonos en el río Piles, es que este meandro que aparece aquí ya desaparece. Es decir, que tenemos en el año 1910 el río Piles era un río, en su tramo urbano era un río muy sinuoso, con muchos meandros y demás, mientras que ahora lo que tenemos es un río bastante rectilíneo, en el que además se incorporó esta infraestructura que es el anillo del Piles, de tal manera que pues esto lo que ha hecho es fijaros toda esta forma que el río transcurría a lo largo de una llanura de inundación, que fijáis que aquí está totalmente despejada, mientras que en la actualidad eso ya está, el río está totalmente constreñido, es decir, que la llanura de inundación desaparece y el río pues, se convirtió prácticamente en un canal, ¿no? Esto es lo que veis aquí, pues que más no hay, prácticamente el río no tiene flujo apenas, se parece mucho más a un canal que a un río, ¿no? Con incluso pues, infraestructuras dentro de su cauce, como es esto que es el anillo de Piles. De tal manera que el río Piles en este tramo pues, está prácticamente anulado como río. Se encuentra muy limitado, no es tanto su potencial paisajístico como por su enclave, como por enclave de biodiversidad, ¿no? Que es una de las funciones de los ríos precisamente. Entonces, bueno, pues lo que pensamos es que era urgente y prioritario actuar sobre el río, sobre todo en el tramo urbano, que lleva desde la avenida Albert Einstein hasta el puente de la Breda de San Lorenzo, y el objetivo pues, sería obtener un curso fluvial un poco más natural. Sabemos que tenemos muy poco margen de actuación porque el río está muy modificado, pero con pequeñas actuaciones podríamos conseguir incrementar notablemente los valores ambientales y paisajísticos del río. Tiene también un interés social, aparte del ambiental, tiene un interés social como un ambiente de disfrutes. Los ríos es una zona donde pues, que la gente puede disfrutar y evidentemente cumple una función social importante, ¿no? Y somos conscientes, como ya os decía, que no vamos a poder recuperar íntegramente su naturaleza, pero sí que puede mejorar. Entonces, bueno, todo esto, esta es la situación del río Piles, pero ¿por qué está así? ¿Por qué está así el río Piles? ¿Y por qué están así gran cantidad de ríos en España? Pues en parte se debe a la gestión del agua en España que ha predominado, pues sí, lo que era la gestión tradicional del agua en España era una gestión antropocéntrica y sectorial. Es decir, antropocéntrica porque consideraba que el agua es un bien o un recurso a nuestro servicio, y además sectorial porque de alguna manera se gestionaba por sectores, sin tener en cuenta la influencia de unos sectores en otros y la influencia que estos usos tenían sobre los propios ecosistemas hídricos. Y además estaba sustentada en numerosos hidromitos. Hidromitos son concepciones erróneas sobre el agua. Por ejemplo, pues esa idea que se dice el agua se pierde en el mar, entonces hay que embalsarla, hay que trasvasarla, o pues los ríos son canales de agua que hay que limpiar. Cuando hay inundaciones, pues sabéis que rápidamente salen gente afectada, ayuntamientos y demás, diciendo que les exigen a la Confederación que les limpie el río de maderas, de sedimentos, y no, las maderas, la vegetación que tiene el río, los sedimentos, las algas y demás, son parte del río, es decir, no son suciedad, son parte del río. Entonces, bueno, todos estos hidromitos que perduraban y perduran todavía en la gestión del agua, pues luego se materializaban pues, también en lo que eran las llamadas políticas de oferta, que consistía en ofertar más y más agua sin tener en cuenta que iban destinadas. Es decir, que se ofertaba agua independientemente de que fuese para regar un campo de golf o para abastecimiento a la población, en lo que se llamaban las políticas de oferta.
Y esto se materializaba en ¿qué? Pues en canalizar, en trasvasar, en ánimo acumular y en trasvasar. Es decir, en canalizar los ríos, en los embalses, trasvasar de unas cuencas a otras, ¿no? Y dio lugar a una gran degradación ambiental y social. Que, bueno, los embalses tienen un impacto social también importante, los trasvases tienen las cuencas cedentes también generan importantes problemas sociales, incluso las que reciben, pero bueno, no voy a meterme en eso ahora. Frente a esta situación, o como respuesta a esta situación, pues hace ya más de 20 años comenzó a modificarse esta idea y surgió lo que se llama la nueva política o la nueva cultura del agua. En España recibe también el nombre de nueva cultura del agua, que cambia la concepción totalmente diferente. Es una concepción biocéntrica e integrable, es decir, que el agua es mucho más que un recurso, es un bien en el que no solamente dependemos la especie humana, o no está solamente a una cosa para la especie humana, sino para todas las especies que habitan el planeta. Y tiene dos pilares, la gestión de la demanda y la gestión ecosistémica. La gestión de la demanda consiste en que la demanda tiene que adecuarse a la disponibilidad real de agua en cada territorio. Es decir, que lo que no tiene sentido es lo que está ocurriendo en el Mediterráneo español, donde la pluviosidad es baja, por lo tanto los recursos hídricos disponibles son más bajos que, por ejemplo, en el norte, y sin embargo se ha establecido, se ha diseñado un sistema productivo basado en el agua, ¿no? Turismo masivo, agricultura masiva industrial que necesita mucho agua, y que eso sería un poco lo que hablábamos antes, la política de oferta. La gestión de la demanda es lo contrario, hay que adaptar el sistema productivo a la cantidad de agua que hay en cada territorio. Y luego la gestión ecosistémica, y es considerar que los ecosistemas, para poder disfrutar de un agua en condiciones adecuadas, los ecosistemas tienen que estar también protegidos. Por lo tanto, no solamente hay que fijarse en lo que necesitamos la especie humana, sino en lo que necesitan los ecosistemas de los que dependemos. De tal manera que el agua pues, se considera, según esta concepción, una necesidad de un derecho humano fundamental. Además, está relacionado con los ecosistemas que albergan vida y además albergan también valores sociales, culturales y de identidad. Y esto de la legislación, ¿cómo se plasmó? Pues se plasmó en el año 2000 con la Directiva Marco del Agua, que es una directiva europea, que se sustenta bajo la premisa de que la mejor forma de tener unos suministros de agua seguros y saludables es tener unos ecosistemas acuáticos seguros y saludables. Y por lo tanto, pone en primer lugar la protección de las aguas y de los ecosistemas y en segundo lugar su uso sostenible. En los planes hidrológicos, donde ahora mismo precisamente estamos en una fase se está elaborando el plan hidrológico, un nuevo plan hidrológico nacional, estamos en la tercera fase, el tercer ciclo de planificación hidrológica, que ya tiene, o sea, después de que se implantó la Directiva Marco del Agua, la planificación hidrológica en España se cambió también. Entonces ya estamos en el tercer ciclo. De tal manera que el plan hidrológico antiguo se está revisando y ahora mismo estamos en la fase que se llama esquema de temas importantes, donde se están definiendo para cada cuenca qué temas son de mayor relevancia. Y fijaros que ya lo que recoge este plan, que ya los planes antiguos de antes del 2000 ni siquiera lo mencionaban, pues aparecen frases como estas que he puesto aquí, ¿no? Las alteraciones hidromorfológicas y la ocupación del dominio público representan un problema significativo para la consecución de los objetivos del medio acuático de la demarcación hidrográfica del Cantábrico Occidental. Aquí ya las alteraciones hidromorfológicas las tienen ya muy en cuenta. Dice, por ejemplo, este conjunto de alteraciones urbanas y rurales sumadas a la degradación continua de los ríos por la presencia de las mismas marca una complicada gestión territorial. Lo ideal sería recuperar el 100% del territorio, es decir, que reconocer esto ya es un paso importante. Sería recuperar el 100% del territorio ocupado a las masas de agua, pero no se puede restaurar, lógicamente, al 100% del territorio sin alterar el ecosistema urbano. Esto de ecosistema urbano me chirrió un poco, pero bueno, se refiere a que los ríos están ya tan urbanizados que es imposible pues, devolverles la naturalidad 100%, ¿no? Y en este sentido, desde Ecologistas en Acción, como pensamos que el conocimiento por parte de la población es la forma más efectiva de desterrar los hidromitos de los que antes he hablado, pues vamos a proponer a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico que, de alguna manera, destine una serie de recursos a mejorar ese conocimiento, a enseñar a la gente mediante jornadas de estudio. Pues proponemos dos jornadas en concreto. Una sobre canalizaciones y dragados, que son dos actuaciones que, como antes decía, la gente las está exigiendo siempre que hay inundaciones. Entonces, bueno, de alguna manera queremos intentar desterrar este hidromito.
Entonces vamos a proponer a la Confederación una jornada sobre eso, y luego otra jornada sobre aguas subterráneas. Bueno, ya un poco quería decir esto porque es para entender también por qué tenemos la situación que tenemos. Es decir, que la situación del río Piles o la situación que tenía el río Manzanares o del Segura y defenderá los ecosistemas hídricos no son un problema de este ayuntamiento o de este otro ayuntamiento, no, es un problema global de la gestión, del tipo de gestión que tuvo lugar en España sobre el agua, ¿no? En España y en el mundo. Solamente que nosotros quizá vamos un poco más retrasados en la nueva política del agua, ¿no? De hecho, tenemos multas todos los años por no cumplir con la directiva marco, ¿no? Entonces, bueno, a continuación voy a referirme al tema de la renaturalización de los tramos fluviales y ver el ejemplo del río Manzanares. ¿Por qué renaturalizar un río? Bueno, lo primero, tener en cuenta que es un río, o que no es un río. Un río no es una corriente continua de agua, no un canal, como nos enseñaban en el colegio, ¿no? Que te decía aquello de que el río es una corriente continua. No, un río, los ríos son sistemas naturales dinámicos y complejos cuya función principal es el transporte de agua y de sedimentos. Es decir, que el río no tiene que transportar solo agua, sino que, como decía antes, tiene que transportar bravas, arenas, limos, tiene que tener vegetación, tiene que transportar madera también, restos vegetales. Y son, por lo tanto, ecosistemas vivos con unas funciones ecológicas y paisajísticas que hay que preservar y además potenciar. ¿Por qué? Bueno, pues contribuyen a equilibrar el ciclo hidrológico del planeta, contribuyen a regular el relieve, son las arterias naturales del territorio, albergan mucha biodiversidad y además cumplen una serie de valores sociales, culturales y de identidad. El río, además, como ya decía, no es un canal de agua, sino que podemos diferenciar 4 dimensiones en el río. Sería la dimensión longitudinal, estaría relacionada con aquello que también nos enseñamos en el colegio, que se hablaba de que el río tenía un curso alto, un curso medio y un curso bajo. Efectivamente sí que tiene esas zonas, pero no se puede compartimentar, están unidas y forman un continuo, lo que se llama continuo fluvial, y es necesario que sea así. Por eso los embalses son tan dañinos para los ecosistemas fluviales. Luego tiene otra dimensión, que es la dimensión transversal, es decir, que el río y la ribera, las llanuras de inundación, son sistemas funcionalmente interdependientes, que no se puede separar el río de su llanura de inundación o de su ribera. Tienen que estar considerados conjuntamente y forman corredores ecológicos desde el nacimiento hasta la desembocadura. Hay también una dimensión vertical, es decir, que en la vertical el río pues, tiene el agua, tiene el fondo con sus diferentes tipos de sedimentos y además está conectado con los acuíferos. La conexión entre los acuíferos y los ríos es muy importante. Habitualmente son los acuíferos los que alimentan a los ríos, en otras ocasiones, en general, menos veces es al contrario, pero la conexión acuífero-río es fundamental. Y en muchos casos esto se está perdiendo. Y luego hay una cuarta dimensión que es la temporal. Es decir, el río es un ecosistema dinámico, por lo tanto un río no puede tener la misma forma ni puede tener el mismo aspecto. Es decir, que los ríos varían de un año para otro, porque los ríos erosionan, sedimentan. Por lo tanto, la dimensión temporal es fundamental. Es decir, un canal, como puede ser el río Piles en su último tramo, pues está prácticamente igual siempre, no varía con el tiempo, puede bajar o disminuir el nivel, pero un río no es eso, un río va cambiando, su cauce varía, se abandonan unos meandros, otros se recuperan, es decir, que tiene una dinámica que hay que proteger. Entonces, en el caso de los ríos urbanos, como el desarrollo de las ciudades, pues ocurrió que se le dio la espalda a los ríos. Entonces, los ríos pasaron de ser unos ecosistemas vivos y dinámicos a ser unos espacios marginales, descuidados, muchas veces colectores de aguas fecales y lugares de vertido de todo tipo de residuos. En algunos casos se convirtieron en auténticas cloacas. En los últimos años, afortunadamente, ha ido cambiando la sociedad ha ido cambiando y esta percepción, y son cada vez más las ciudades en las que se están desarrollando planes para recuperar su calidad ambiental y devolver a los tramos fluviales urbanos un papel vertebrador de la ciudad capitalista. Y en este sentido hay una parte de lo que es la geomorfología o la ingeniería hidrológica, es la restauración fluvial. La restauración fluvial que pretende liberar al río, devolverle al río su libertad, su dinámica y su territorio, es decir, recuperar el espacio del río, ¿no? Recuperando también la conectividad natural entre las zonas de cabecera y las zonas de desembocadura. Y dentro de esta restauración fluvial, pues, en el caso de las zonas urbanas, normalmente lo que se pretende hacer pues, es dar más espacio al río, de poner obstáculos, conseguir la continuidad ribereña, descanalizar y alejar del cauce tuberías, colectores, etc.
Y además todo esto, esta parte de la restauración fluvial, cumple un papel importante como adaptación al cambio climático, mediante el desarrollo de medidas que tienden a reducir lo que se llama la isla de calor. La isla de calor que se da en las grandes ciudades, el asfalto absorbe mucho calor, no ocurre como en los medios rurales, ese calor por la noche disminuye, pero en las ciudades de alguna manera se mantiene. El hecho de que los ríos se conserven en buen estado contribuye a disminuir esa isla de calor. En el caso del río Manzanares, este era el aspecto que tenía en el año 2015. Como veis también, pues prácticamente un canal, ¿no? Un canal de agua. Entonces, las actuaciones que se comenzaron a dar, pues se plantearon como proyecto de renaturalización. Pues lo primero fue la apertura de las distintas compuertas de las presas, que bueno, el río tenía una serie de compuertas y con la idea de permitir un flujo natural, ¿no? Solamente con esta actuación ya dio por sí sola, ya dio lugar a la formación de islas y zonas de playa. Es decir, que el cauce del río ya cambió simplemente con la apertura de las compuertas. Luego se demolieron antiguos diques de hormigón, se reemplazaron por caballones de tierra vegetal para favorecer el asentamiento de la vegetación, se limpiaron de residuos y se eliminaron las especies vegetales alóctonas, exóticas, y con esto de forma espontánea la vegetación autóctona de cañaveral ya comenzó a colonizar toda la zona. Y luego ya pues, se plantaron también decenas de miles de árboles y arbustos autóctonos. Y con ello pues, el río adquirió un aspecto totalmente diferente. Todas estas actuaciones se dimensionaron para no generar alteraciones hidrológicas, sino incrementar el riesgo asociado a las inundaciones, y los efectos de esta renaturalización pues, fueron rapidísimos. Prácticamente se comenzaron a ver, ¿no? El río tomó un aspecto más natural, la biodiversidad se ha multiplicado con nuevas especies de aves y peces, y además se han podido conectar los distintos espacios protegidos marinos, ¿no? La parte del sureste y la parte del Manzanares. Este es el aspecto que tiene el río Manzanares ahora, como veis, nada que ver con la imagen de la imagen anterior. La biodiversidad se incrementó muchísimo. Y además, un aspecto que también tenía este plan es que se logró la colaboración entre el Ayuntamiento, el Museo de Ciencias Naturales, el Ministerio de Agricultura y un grupo de rehabilitación de fauna autóctona. Es decir, que este plan, o este tipo de planes, no pueden ser llevados a cabo por una sola entidad, no puede ser solo un ayuntamiento, tiene que haber una colaboración entre diferentes administraciones. Bueno, ya centrándonos en el Piles, pues, ¿qué pasa con el Piles? Bueno, pues el Piles es un río con una profunda alteración morfológica, ha perdido en gran medida su potencial como ecosistema para la biodiversidad, presenta una vulnerabilidad frente a las crecidas muy elevada y desde hace unos años pues, sufre recurrentes episodios de contaminación en sus aguas. Sabemos que no va a poder ser el cauce costero que discurría entre los arenales y las marismas y que formaba un estuario, pero sí que pensamos que puede recuperar una cierta naturalidad que permita pues eso, mejorar su calidad como corredor paisajístico y soporte para la biodiversidad. Entonces, debido a toda esta situación, el Ayuntamiento de Gijón pues, llevó a cabo una serie de estudios. En diciembre pasado, en diciembre de 2019, se presentó el informe preliminar, el diagnóstico del plan de actuaciones del río Piles, que pues, algunas de las conclusiones pues, son estas, ¿no? Se vio que había un importante aumento del contenido de Enterococcus y Escherichia coli en algunos de los puntos de muestreo. Además, se vio que estos valores eran especialmente elevados en las fechas en las que previamente había habido tormenta, es decir, cuando se tomaba el muestreo, la muestra después de episodios de tormenta, se veía que estos valores se elevaban. Y además hubo numerosos episodios de aparición de algas, sobre todo en el estanque del Parque de Isabel la Católica y también en el río. Y luego también bueno, se cree que estaban relacionados con la aparición de peces muertos que tuvo lugar en los eventos de agosto y septiembre del año pasado. Esta situación, pues en parte se cree que es debida, por una parte, a la escasa profundidad de las lagunas, que no permite la existencia de hipolimnio en zona profunda. El hipolimnio es la zona baja, que está a una temperatura más fría, la zona más profunda, que el agua tiene una temperatura más fría, pero cuando la profundidad del agua es tan baja, esa zona desaparece, con lo cual ocurre que la temperatura del agua a lo largo del año pues se incrementa, ¿no? Luego además se vio que había un abastecimiento de las lagunas a través de un canal que aporta abundante fósforo y eso contribuye a todos estos problemas. También los desechos amoniacales procedentes de la fauna, especialmente de las aves. Como no hay vegetación, pues hay una alta radiación solar y no hay sombra. Luego pues, se florecen diferentes especies de fitoplancton, la existencia de cianobacterias y la intoxicación de aves y peces por cianotoxina. Es decir, que
realmente el agua de las lagunas y de parte del río pues, tiene unas condiciones de calidad muy bajas, ¿no? En este informe, lo que el diagnóstico que se hizo de la situación es que varios tramos del curso bajo presentan a menudo importantes contenidos de coliformes. El curso alto del río, en principio, no presenta problemas significativos en cuanto a la calidad de las aguas, es algo positivo. La contaminación por enterococos y Escherichia coli tiene su origen tanto en fugas puntuales de la red de saneamiento como en los vertidos de algunas instalaciones. Sabéis que el río atraviesa zonas, pues está la feria de muestras, está el hípico, bueno, hay una serie de instalaciones que vierten en el río, ¿no? Inexplicablemente, pero es así. Y luego las condiciones actuales de las lagunas del Parque de Isabel la Católica y el canal del Molino pues, favorecen la formación de algunas cianobacterias que perjudican la calidad del agua. Entonces, bueno, las actuaciones que se propusieron en este estudio, pues bueno, el desarrollo de un proyecto de manejo y gestión de cianobacterias mediante técnicas de ficha biológica, el desarrollo de un programa de alerta temprana y el aumento del caudal y la renovación del agua en las zonas externas del cauce principal. Esto pues, se hará pues, bueno, diferentes formas. Una de ellas que me parece llamativa es la captación de agua subterránea al canal desde posibles fuentes como es el túnel del metrotren. O sea, es que el metrotren atraviesa una zona que es un acuífero del Jurásico, de Calizas. Ese agua hay que drenarlo para el funcionamiento, pero pues, me parece que es una buena idea que ese agua vaya destinado a aumentar el caudal del río, que de alguna manera de forma natural debería de ser así. Porque antes os comentaba, los acuíferos alimentan a los ríos. Lo que pasa es que en las ciudades esa conexión se pierde y por lo tanto pues no es una forma de sustituirla, ¿no? Se va a hacer también un control de nutrientes y de sedimentos, se va a hacer un control de especies de fauna invasora y luego se van a hacer actuaciones en el cauce principal del río Piles. Y una de ellas que consideramos que es fundamental es la supresión definitiva del anillo de Navarra. Ese anillo no tiene ningún sentido desde el punto de vista hidrológico, es muy negativo y si queremos recuperar el tramo de Piles, ese anillo tiene que desaparecer. Bueno, otra infraestructura que se está haciendo es el tanque de tormentas en el parque de los hermanos Castro, que tendrá una capacidad de 15.000 metros cúbicos y permitirá que los vertidos que lleguen al Piles y a la playa pues, sean de menor volumen y de menor carga contaminante. Bueno, esta sería la propuesta del Ayuntamiento de Gijón y nuestra propuesta, la propuesta ecologista, pues, está muy relacionada, está muy de acuerdo con lo que se plantea desde el Ayuntamiento. Y entonces, bueno, pues teniendo en cuenta que el río Piles es un canal artificial, que su valor ecológico ya está muy mermado, que presenta una funcionalidad muy reducida con el valor ecológico, que no es posible la recuperación del río total, o una situación general, y teniendo en cuenta el artículo 8 de la Directiva Marco del Agua, que tiene como objetivo prevenir el deterioro, mejorar y restaurar el estado de las masas de agua superficiales y lograr que estén en un estado químico y ecológico, y junto con la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, que promueve proyectos de rehabilitación fluvial, pues teniendo en cuenta todo esto, lo que concluimos es que resulta de interés la ejecución de acciones que favorezcan la regeneración de sus orillas con plantas autóctonas y mitiguen la presencia de flora y fauna alóctonas exóticos. Y a partir de ahí, pues lo que la propuesta, esta es la que la va a sintetizar, lo va a explicar Paco. Y ya para terminar, voy a hacer una síntesis, como todo esto tiene lugar en un medio concreto, pues voy a explicar un poquitín el río Piles, atraviesa unos 7 kilómetros de longitud, nace al sur de Gijón, como a partir de la unión de los arroyos Antones y del Peredal. No voy a explicar para no liarme más, porque creo que eso aparece en el informe, no tiene ningún problema, todo lo que es el medio, el clima, temperaturas medias y demás lo voy a ignorar, pero me voy a centrar un poco en lo que algunos detalles que aparecen en el informe, es como por ejemplo la situación de las zonas inundables. Fijaros que aquí en estos dos gráficos, una aparece, tenemos para un periodo de retorno de 100 años o para un periodo de retorno de 500 años. Y vemos que estas serían zonas inundables de origen marino. Vemos que independientemente de que sean de 100 o de 500, la zona inundable no es, bueno, el área que ocupa no cambia demasiado. Sin embargo, cuando hablamos de zonas inundables de origen fluvial, esta sería la distribución para, teniendo en cuenta un periodo de retorno de 10 años. Es decir, una probabilidad alta de que suceda, de que se inunden esas zonas, pues esta sería la distribución de las zonas inundables.
ya aumenta mucho. Y si comparáis la anterior con esta, de 10 a 100 años, ya sería una probabilidad media, pero que puede ocurrir, o sea, una probabilidad media ocasional, pero se puede dar. Como el cambio climático, además, cada vez va a ser más frecuente. Y si tomamos para 500 años, pues la inundabilidad, la situación de inundabilidad, pues también crece, ¿no? Es un poco lo que quería resaltar de lo que es la situación del medio físico, que está muy relacionado con lo que es él. Y ya con esto termino y, bueno, pues le doy la palabra a Paco para que explique la propuesta de un programa. Bueno, como muchas de las cosas, lógicamente, las teníamos compartidas, saltaré a todas ellas que ya he podido hacer referencia a Beatriz primero y así avanzamos un poco sobre la situación de la presentación de este proyecto. Bueno, ahí veis, fundamentalmente ha sido Orlando Parrilla Domínguez, el que elaboró gran parte de las propuestas técnicas, y Santiago Martín Barajas, de Comisiones de Acción de Madrid, el que está coordinando este tipo de proyectos. Luego hemos colaborado gente de Asturias y también alguna más de Madrid que tenéis ahí en el documento. Lógicamente, simplemente voy a hacer el punto 6 sobre la propuesta de captación concretas y alguna referencia, lógicamente, a la valoración económica que hacemos de este mismo proyecto que nos ha salido barato. Bueno, lo primero es delimitar claramente el campo de actuación. Como habíamos dicho, vamos a delimitarlo única y exclusivamente al cauce urbano del río Pins, es decir, desde el puente de la ría de Alberense hasta la desembocadura en la playa de San Lorenzo. Del puente de Alberense hacia arriba, el río, digamos, Santo Formoso, lógicamente, como desde el punto de vista del bosque de ribera y otras condiciones, no creemos que está muchísimo mejor, no tiene nada que ver con las partes de ahí para abajo, justo lógicamente canalizado entre hormigón, como ya había comentado antes. Ahí veis la gráfica de actuación, son cerca de 2 kilómetros, 1900 y pico metros de actuación, toda ella entre muros, y en la cual vemos, bueno, lógicamente que está muy rodeada de centros de actividades, tanto deportivas, el polideportivo, el campo de fútbol, lógicamente el Parque Isabel la Católica, y por lo tanto aquí para nosotros tiene un gran interés social porque es un punto a donde se desplaza mucha gente, tanto al fútbol como al rastro, a la feria de muestras, y por lo tanto puede jugar un papel importante también de modelo y de disfrute del paisaje y del propio río, mucho más allá de un canal. Lógicamente nuestra propuesta, ya comentó alguna cuestión antes Beatriz, tiene que ver con intentar darle en lo máximo posible como un ecosistema tanto de la forma del río, por su comportamiento, que no es un canal rectilíneo, sino que tenga variabilidad en el movimiento, simulando meandros y desde luego con una conexión tanto física como de vegetación que permita conectar la desembocadura del río con la parte alta y que dé lugar también a que se desarrollen no solo aspectos vegetales, sino también, lógicamente, de animales. Al final hemos decidido centrarlo en 10 intervenciones. La número 4, a partir del número 4, yo creo que es lógicamente la clave del proyecto, además de lo que comentó antes, en la número 2, que es la retirada de compuertas, que sin lugar a dudas, sin ella no tendría sentido ninguna de las otras porque no había conexión con el río, ¿no? Ahí veis, y lo veréis en el estudio, cada uno de los puntos en los que hay intervención. Veis que venimos a lo largo de los 1900 metros del río. Estos son los paneles informativos, el tipo de escolleras a colocar, la revegetación de partes de las orillas que están justo en el río, y cada una de ellas pues los iremos explicando un poco por encima, ¿no? La primera es llevar a cabo una limpieza del río. La limpieza del río no es quitar vegetación o sedimentos, sino efectivamente no sabemos ahora, después de las últimas riadas cómo está, pero cuando hicimos las últimas fotografías, en realidad no está demasiado cargado de problemas de residuos, pero sí que se ven algunos desde escombros o objetos arrojados que deberían de ser
eliminados con una intervención mecánica lo menos problemática para el propio río, ¿no? Porque una de las cuestiones claras que tenemos en nuestra intervención es que no se dañe el río, sino que todas las acciones sean absolutamente benéficas, ¿no? La segunda parte, ya lo comentó ella, es la retirada de compuertas. Ya se está viendo ahora que desde que se retiró, como el comportamiento del río es mucho más homogéneo, como las partes donde ya hay sedimentos de las orillas del río mantienen su propia vegetación, incluso podemos ver que los restos de la marea pues, no implican subidas y variaciones del nivel del río muy alto, prácticamente ya llega hasta donde estaban las compuertas y de ahí prácticamente para atrás ya no hay ningún defecto, y la diferencia de altura entre las dos mareas altas y bajas no está siendo demasiado elevada. También tenemos toda la información que se nos pasó sobre lógicamente sobre los cauces del río y las diferencias de altura, incluso cuando pudieran darse de inundación, y vemos que es fundamental y clave este plan, que ya incluye el propio ayuntamiento y por lo tanto no tenemos mucho más que añadir, ¿no? Ahí veis cómo están las compuertas retiradas en la zona, que además tiene sus propias infraestructuras, que sí que hablamos de quitar en parte, que son las partes de hormigón ligadas a las actividades de las propias compuertas. La tercera condición es una demolición puntual de orillas de hormigón, no todo el muro, sino solo dos partes muy pequeñas y que creemos que no crean ningún inconveniente y que serían fáciles de asumir. Una de ellas es, salía antes una fotografía, la esquina del anillo navegable del río, que sería convertirla prácticamente igual que está en la esquina alternativa en el río Peñafranza, es decir, eliminar esa franja de hormigón que sujeta el río, y la otra, las tres paredes de cemento que forman parte de la estructura de las compuertas y que rodean la isla justo en la confluencia entre el río Piles y el arroyo Peñafrancia. Esas son propuestas claramente de demolición. No voy a entrar en ello, pero el propio proyecto incluye cómo deberían hacerse estas obras, un pliego de condiciones que deben de asumirse para todas ellas, el tratamiento de residuos, la forma de intervención, de forma que yo creo que está recogido de forma bastante completa. Ahí veis la parte de eliminar del anillo navegable en la conexión con el Piles. Ahí veis lógicamente formación excesiva de algas cuando no existe ninguna movimiento del río, y esta sería un poco la situación después de la demolición y la revegetación, fundamentalmente con plantas y arbustos, que todos ellos hemos detectado que ya existen en el propio río en la parte alta, pero incluso en la parte baja, aunque sea simplemente en forma muy precaria, porque digamos no tienen sustrato donde sujetarse. Esa sería una de las condiciones. Y la otra sería la misma sobre la devolución de la orilla de hormigón de la isla central, de forma que quedaría de una forma más naturalizada, también con la propia vegetación, después de haber demolido la parte del hormigón del río. Es la única, digamos, intervención de este tipo que planteamos. El resto de cierres del canal, pues evidentemente no planteamos ninguna intervención, porque queremos que sea, bueno, evidentemente asumible para el proyecto que planteamos, ¿no? La tercera, que es fundamental con la parte y la quinta, sería intentar convertir esta parte del río en que también tenga la posibilidad de desarrollar bosque de ribera. Sabemos que es una simulación de la naturaleza, pero evidentemente creemos que es muy importante. Por eso planteamos la construcción de 18 escolleras de formas alternativas y no todas iguales, porque tenemos dos formas distintas del cauce del río, que luego lo veremos. Esas escolleras tienen más o menos una anchura de 2 metros, una altura del orden de 50 centímetros. Hemos visto que con esa, proporcionalmente al ancho del cajón total del río, no crearía ningún problema excesivo sobre posibles crecidas, pero sí quedarían, aparte de las posibilidades de la vegetación, que luego hablaremos de ellas, pues evidentemente convertirían el flujo del río en más variable, que tendría partes donde se va acumulando, partes donde se acelera, y por lo tanto habría mayor oxigenación de agua y tendría un comportamiento desde el punto de vista hidrogeológico muchísimo más parecido a lo que sería el comportamiento natural del río. Sobre estas 18 escolleras planteamos lógicamente un relleno de tierra vegetal más o menos del orden de 50 centímetros. Hablamos más o menos de unos 600 metros de longitud, sobre un metro aproximadamente 600 metros cúbicos de rellenos de tierra vegetal, que tampoco hace falta que se cubra ahora todo, que se pueda ver parte de la propia estructura de piedra, que lógicamente seguiría evolucionando a lo largo del tiempo.
mejoraría la integración paisajística y luego favorecería lógicamente las revegetaciones que posteriormente se llegarían a cabo, ¿no? Las revegetaciones las vamos a hacer en todos estos subtramos de escolleras que van de forma alternativa a lo largo del río. Lógicamente sería lo fundamental para dar una imagen de bosque de ribera y que dieran lógicamente el valor de paisaje a todo este tramo, digamos, urbano del río, y que permitiría también la conexión de la parte alta con la parte baja, lógicamente la presencia de fauna, y que ayudaría pues, a una regeneración a partir de lo que se hiciera también incluso de forma natural, como veremos después. Planteamos 3 clases de módulos de revegetación distintos. En la plataforma que están encima de las escolleras, de las cuales digamos estaría excluido la parte que hay entre los dos puentes, tanto el puente peatonal como el puente de la feria de muestras, que como sabéis tiene una parte volada que no permitiría esto. Hablamos simplemente de plantar alisos y fresnos, que son los mismos que hay a lo largo de la otra parte del río. Bueno, si es por la separación hablaríamos de más de 100 árboles de forma alternativa, aleatoria y más o menos equilibrada. Un módulo de translación 2 que estaría ya con escapillado en todos los taludes de las escolleras y en algunas otras partes, básicamente de sauces, de las 2 especies de sauces que ya hemos visto que están presentes en el río. De hecho, proponemos que estas sauces se obtengan del propio río, teniendo en cuenta que cuanto más, digamos, autóctona sea toda la plantación que vayamos a hacer, mejor respuesta tendrá a todo tipo de efectos que aparecen claramente recogidos en el informe. Y luego completar con plantaciones de arbustos no solo en las partes también de escolleras, sino en las partes que rodean al río y donde ahora están de vegetación desnuda, incluso desde el propio lateral de las mestas, ante la entrada, justo después del puente, los laterales de la izquierda, por la zona del grupo, todas las digamos, escolleras que están ya construidas sobre los voladizos y que podéis luego ver claramente definidas en el mapa, ¿no? Ahí veis un poco cómo está la situación actual del río, que es simplemente un canal entre dos muros, con la situación de las escolleras, la representación tanto en el talud como en la parte, digamos, sobre la escollera, que se ve de frente, pero irían alternativas a lo largo del río, conseguiríamos de casi un 30% de todo el río tendría una especie de bosque de ribera artificial, en unas escolleras que pretendemos que nunca sean accesibles, es decir, que solo sean disfrutadas desde la parte de arriba del río, que no estén muy sobrecargadas, y evidentemente también incluimos un plan de mantenimiento porque para vigilar un crecimiento excesivo, que al final no existan problemas también sobre inundaciones o sobre los efectos que tengan de vertido sobre el propio río. Aquí veis la situación actual del primer tramo a intervenir y, lógicamente, cómo de forma alternativa se crearían escolleras que irían haciendo una sinuosidad al río, tanto de arboleda como de arbustos sobre la escollera. Ahí veis en esta parte sobre los voladizos se vería en aquella en la que no planteamos el arbolado, sino solo los arbustos sobre las propias orillas de las escolleras, también de forma alternativa por las dos partes del río. Y lo mismo en la parte ya de los puentes para abajo, donde sí había arboleda, y como existe todo esta entera libre, también hay plantear la plantación de arbustos espino albar, etc. Y aparecen recogidas las mismas especies que ya existen ribera arriba, ¿no? Alternativamente sí que ya habría escolleras con más arbolado, más la parte de los arbustos por la otra orilla. Estas partes que están libres son donde también plantearíamos la construcción de arbustos, mostajo, espino albar y algunas otras especies similares que ya existen. Y en esa parte que os comentaba, que son las partes peatonales, sobre el otro lado estarían los voladizos, cerca de la rotonda de la guía, pues también planteamos la colocación ahí de arbustos para darle mayor vegetación posible a todo este tramo del río. Es muy curioso porque algunas de estas propuestas que tenemos hemos visto que ya han funcionado de forma natural. Ahí veis simplemente una bajada de la zona de las mestas a un embarcadero donde hay una pequeña escollera y que la propia, sin intervención ninguna, ya sabéis que ya está revegetada de forma natural, y por lo menos creemos que este tipo de actuaciones que aquí ya se ve que son casuales, pues serían parecidas a las que nosotros planteamos, ¿no? En algunas partes del río ya existe en los meandros, sobre todo en la ribera donde la guía, vegetación, juncos y otro tipo de plantas,
Y eso sería un poco este efecto que se ve aquí, pero de una forma evidentemente con mucha mayor intervención, es en lo que estamos planteando en estas 18 escolleras a lo largo de este tramo urbano del río. Otro punto más, aparte de este, creyendo que este es el más importante, sería la retirada y erradicación de especies exóticas. No es excesivo el problema que hay ahora en el río. Solo hemos encontrado algo de plumero de pampa, pero no mucho. Algo de cañas, también algo de la budeya, esta planta moradita, pero no es demasiado. Ahí veis justo algo de cañas gigantes, justo donde está el triángulo de las compuertas. En algunas de las plantas todavía existe también algo de hierba de la pampa y un poquito de la budeya, pero no demasiados problemas. Por lo tanto, la intervención, que además podría estar integrada dentro del propio plan del ayuntamiento de erradicación de plantas exóticas, creemos que complementaría algunas de las actividades que planteamos en este proyecto. Y también de algunas especies exóticas animales en las cuales no entramos, porque evidentemente no es el objetivo del plan, pero sí que se ve que todavía existen, además de buen tamaño, algunas tortugas, galápagos de Florida y este tipo de especies, sin ser todavía un problema excesivo, pero que habría que tener en cuenta, sobre todo dentro de esta dinámica de cambio climático y que podría darse mayor a futuro. Otra forma de intervención que queremos hacer sencilla es la colocación de cajas nido, que permita también tanto especies como pueden ser cernícalo común, cernícalo vulgar, lechuzas, sautillos, algunas otras, en los árboles de gran porte que ya existen en este momento, plataneros, en la orilla de la margen derecha del Piles, en las mezclas, ¿no? Cajas de nido de dos tipos, la de la izquierda para autillos, la de la derecha, y cernícalos, la derecha para lechuzas, y evidentemente no vamos a hacer discriminación si se llenan de otro tipo de especies y de otro tipo de animales que no sean el objetivo, pero tendríamos que plantear la posibilidad de que fueran estos, también servirían para control de pequeños roedores, aparte lógicamente de darle una variedad biológica mayor a este tramo del río. Hablamos de 4 o 5 jaulas de este tipo que lógicamente que habría que colocar con elementos mecánicos que permitieran subir a 8 o 9 metros a la arboleda que va por la orilla de las mestas en la parte alta, no sé muy bien en el contraste del disco. Ahí aparece. Y una intervención para la interpretación ambiental que se ve las ventajas de todo esto que se ha hecho con la colocación de 4 paneles en las zonas más transitadas y de paso del río, 4 carteles que podría estar dedicado uno al propio río y a la descripción de sus características, a las transformaciones que ha tenido, como comentaba antes Beatriz, a cuál es el paisaje de toda la cuenca del río y a los claves de interés natural que podrían ser visitables, e evidentemente explicaciones sobre la flora y la fauna del propio río y su potencial como ecosistema en este medio urbano. Este plan necesitaría unas actividades de mantenimiento para controlar que no hubiera excesivo crecimiento de este tipo de plantaciones de vegetación, al fin y al cabo están en unos lugares muy limitados, y evitar que también tuviéramos problemas sobre la inundabilidad del río o sobre el excesivo depósito de materiales de las propias plantaciones sobre el propio río, que ahí aparecen claramente las cosas. Voy a poneros un poco en dos partes de la parte alta del río. Aquí veis un panel justo donde el puente de la avenida donde la avenida de Alberense. Aquí serían replantaciones de arbustos en toda esta zona que ahora está libre junto a la orilla del río, digamos que sería otro prado, donde está la sala de las mestas. Estas todas son 12 de las escollidas propuestas. Estas 12 todas tienen revegetación y plantación de arbolado y plantación de arbusto. Toda esta línea sería la plantación de arbustos por la orilla izquierda, que continuaría a partir de aquí, sobre la orilla del aparcamiento que está ahora al lado del molino. Estos 4 serían las jaulas nidos sobre toda esta vegetación que está sobre la orilla de las mestas. Aquí estaría claramente la demolición de los muros de hormigón y la retirada de las compuertas en la confluencia del río Piles con el río Peñafrancia. Aquí había otro canal de interpretación en el merendero del Puentín de la Guía, que todos hemos conocido porque ya tenemos consideradas. Esta parte sería también la gran revegetación, como decía antes, con arbustos, y estos aquí serían escolleras completas, es decir, escolleras con arbustos y con alisos y fresnos, que son los árboles propuestos para este tipo de
de intervención. Esta sería la parte baja del río, entre los puentes. Como veis, hay puente voladizo y por lo tanto aquí no plantaríamos ni avisos ni fresnos, simplemente los arbustos por la orilla de las escolleras y estos arbustos por la parte, digamos, verde que separa el paso peatonal o la pista peatonal por la orilla del río y que veis en parte va elevada y que no tiene, digamos, vegetación, ¿no? A partir de aquí todavía daría para 2 escolleras más completas con arbolado y completaríamos ya al final de la intervención con el cuarto panel de explicación, ¿no? Esta parte última del río no hemos entrado en ella porque no lo sabemos, pero que sería posible ver cómo se podría hacer alguna intervención que favoreciera, en este caso, evidentemente, como es una zona intermareal, especies que estuviesen adaptadas a este tipo cauce del río y en las cuales nosotros no entendemos que podría hacerse algún tipo de intervención, pero no hemos entrado porque no conocemos exactamente cuál podría ser el comportamiento de esta zona, donde ya viste que por las medidas mismas que se hizo de las muestras del río, que son donde están los niveles más altos de conductividad, que lógicamente coincidirían con subidas de marea y por lo tanto la salinidad del río en esta parte pues es más una ría con el reflujo de marea, pues había que hacer una intervención distinta y en la cual eso no es necesario, ¿no? Hemos llegado hasta esta parte, la última de las escolleras planteadas, ¿no? Lógicamente el propio proyecto incluye el pliego de condiciones de cómo se debería de tener en cuenta en este tipo de intervención limitada, ¿no?, al margen urbanizado de Gijón que afecta al río y teniendo en cuenta pues, que lógicamente que no puede ser una plantación masiva ni muy intensa de tipo de vegetación, sino lógicamente lo limitado a este tipo de proyectos, ¿no? Y recogemos cada una de las 10 puntos el apartado de presupuesto y ahí veis pues, el total del presupuesto, en este caso nos salía del orden de 135.000 euros y donde, como os dije antes, la parte 2, que es la retirada de compuertas, y la parte 4, que esto tiene que ver con las escolleras, sería los que se llevaría del orden del 60% del presupuesto. Nada más que dar las gracias por vuestra atención. Si queréis copiar este enlace Bitly, ahí tenéis tanto el resumen como el proyecto completo para poder descargarlo. De todas maneras lo compartiremos en redes sociales, ya lo hemos enviado por correo electrónico a los medios y el resto de documentación también ya está registro oficial de las 3 administraciones implicadas, porque como hay partes que tienen que ver con el estudio del mar y que viene el Principado, y luego el resto de intervenciones claramente son el propio ayuntamiento, que lógicamente entendemos que este proyecto tiene que ser un proyecto complementario a todo lo que se está haciendo y que no debería de sufrir retrasos y debería de hacerse lo más pronto posible. Todo lo que tiene que ver con el control de los vertidos y las actividades que se relacionan alrededor del río, así como algunas aprobadas desde el punto de vista de la retirada de las compuertas y otras así, y lógicamente la finalización de, parte posible, del pozo de tormentas, porque ese sí que tiene una influencia clara con respecto a los alivios para el propio río. Creemos que todos estos sois conocedores de sobra, mucho más que nosotros, de todo este tipo de proyectos, no tenemos más que añadir, sino que creemos que esto es una parte complementaria de ese proyecto, que podría encajaría incluso con la propia remodelación del Parque Isabel la Católica, la integración de estas partes revegetadas con la eliminación de la avenida del Molinón, y que pues, tendríamos un río para disfrute no solo de la zona este de Gijón, sino de toda la ciudadanía gijonesa, que evidentemente va a los domingos al rastro masivamente, que va al campo de fútbol, que va a la feria de muestras o que se mueve por el parque o que va a correr al kilometrín, ¿no? Creemos que puede jugar un importante papel social, aparte de esta conexión del río, que pueda jugar otra vez su papel de enlace, y que podamos ir a ver fauna que ocupe rápidamente lo más posible todas estas partes, aparte de del disfrute de los propios árboles y arbustos y los otoños llenos de espino albaro con frutos rojos que lógicamente nos animarían un poco más que ese muro de cemento, ¿no? Termino, les damos las gracias por haber venido. Lógicamente estamos abiertos a cualquier comentario, crítica o sugerencia. Este no puede ser un proyecto
cerrado, hemos hecho lógicamente una intervención, depende de nuestras capacidades, lógicamente de forma absolutamente desinteresada y entregada a las administraciones competentes, y simplemente, pues, entre otras cosas, daros las gracias por la acogida que por vuestra parte ha tenido desde el punto de vista del ayuntamiento, y esperemos que el resto de las administraciones, pues, con vuestro liderazgo, pues, acepten llevar adelante esto. Sin más, queréis hacer alguna pregunta y no podemos contestar, pues encantado. Si no, ya sabéis que la tendréis toda esta información disponible. Bueno, muchas gracias por la presentación, por el trabajo. A mí, en una de esta última diapositiva que has puesto del río, la que se ve la vida del Molinón y demás, me surge una duda cuando se plantean las escolleras. Sistemáticamente, y no sé si se me oye, ¿no? Pero, Sí. cada día más vemos que las subidas de mareas, en contraste además con los algodones de agua que hay, llegan a inundar prácticamente el Piles hasta el puente del Molinón, por entenderlo, ¿no? Entonces, este tipo de escolleras, ¿cómo las planteáis? Porque yo, profano totalmente en todo esto, intuyo que van a ser continuamente arrastradas por las mareas que cada vez más se producen en ese entorno. Yo creo que, bueno, los datos que nos daban sobre, yo creo que muchos de esos problemas tenían que ver no tanto con las propias mareas y la propia inundación del río, sino con la situación de estar cerradas las compuertas. No, el estudio que haya hecho del río sobre cuáles son las diferencias con las mayores crecidas del río, hablábamos de diferencias de 50, no eran diferencias excesivas, no sé si te acuerdas, eran 50 centímetros de subida, es decir, que las máximas crecidas del río, con la anchura del río, sin intervención en el sentido de que estén eliminadas las compuertas, que permita el flujo continuo hacia abajo y que las mareas suban hacia arriba sin las compuertas, creemos que esta altura de escolleras funcionarían perfectamente. Creo que el problema fundamental era el cierre de la escollera, que hacía que no se pudieran retirar las mareas y que no pudiera correr el río adelante. Pero los datos que nos hay de flujo del río nos da que sí que funcionaría. Lógicamente, si hay algún error, aquí conocen perfectamente y tienen el informe sobre cuáles son esos caudales, ¿no?, previstos en una mayor crecida, ¿no? Un comentario en ese sentido. Si me permitís. Si puedo terminar. Sí. Que introducción a bien. Sí. La capacidad de erosión en un río depende básicamente de la afección, pero básicamente de la velocidad del agua. Entonces, las velocidades que se producen allí, en general, en toda la zona intermareal, incluso en momentos de aguaceros importantes, es una velocidad baja, porque la sección es muy ancha. Y una escollera de cualquier tipo de rocas rituales, de caliza o lo que sea, tiene una densidad más suficiente para soportar esa capacidad. Si hablamos de una altura de 50, hablamos entre el 1 y el 2,5% de lo que es el ancho del río, lo que esto interviene. O sea, si hubiese la altura del río y la anchura del río es 2 metros por 1 metro por 50 centímetros, es 1 metro cuadrado lo que quita el cauce del río, y además de formas alternativas. Es más, lo que haría sería todo esto, retener parte del río, aminorar su fuerza, crear remansos y crear momentos donde se acelerara más, y por lo tanto limitaría esa velocidad del cauce del río, que ahora es rectilíneo y no tiene ningún obstáculo. Pero vamos, por lo que nos daba de los aforos del río, en su nivel máximo de crecida, no nos suponía ningún problema, hasta donde hemos estudiado esta parte. Sí. Sí. Bueno, estoy de acuerdo con lo que planteáis, obviamente. Creo que son actuaciones que corresponderían, sería más responsabilidad de la Confederación que del Ayuntamiento, y bueno, como complementarias a lo que son las grandes actuaciones que requieren el Piles, y pues, toda la descontaminación que hay que llevar a cabo. Respecto a una de las propuestas más controvertidas, que es la eliminación del anillo navegable, bueno, sabéis que hay por parte del grupo Covadonga que dijeron que iban a encargar un estudio técnico muy potente que iba a demostrar que el anillo navegable era compatible con la realización del río y tal. Entonces, bueno, yo no sé si
hablasteis con ellos, si tenéis alguna información respecto a ese estudio que están elaborando. Y bueno, esta es una decisión que de momento es provisional, no es definitiva por parte del Ayuntamiento, no sé, me acuerdo, creo que el plenario que debieron apoyar todos los grupos, que como que era provisional, entonces está todavía en el aire, y sobre todo eso, si contactasteis con esta gente, tenéis algún conocimiento de por dónde pueden ir los tiros de ese estudio que dicen que van a presentar. Nosotros, esta es la primera presentación, lo queremos presentar a las autoridades implicadas, a las tres, como tú dices, y cada una según su parte, y por tanto no lo hemos entregado a nadie más. Conocemos perfectamente ese estudio, y además es muy curioso porque sabéis que en el Manzanares tuvimos el mismo problema. Es decir, también se estaba utilizando para los piraguas entre las compuertas y hubo el mismo conflicto. Nosotros entendemos que tienen derecho a defender su posición, pero creemos que el río es de toda la ciudadanía y no del uso privativo de una parte, y creemos que las compuertas hemos planteado demolerlas y quitarlas precisamente para que no sea reversible. Creemos que es incompatible todo este proyecto con que el cauce del río esté cerrado con las compuertas y no tenga un flujo continuo, porque entonces estaríamos en la situación previa. Creemos que ante los derechos que puedan tener, los intereses que pueden tener, una entidad privada sobre el uso, debe de prevalecer de todos los demás, y así lo vamos a sostener. Entiendo que no les guste, pero nosotros vamos a plantear como función básica ese punto, porque si no, seguiríamos sin río, seguiríamos teniendo un canal o un embalse. No conocemos nada de que hayan hecho, del informe que hayan encargado, no lo conocemos. Perdona, simplemente que yo creo que dudo mucho que alguien haga un estudio que pueda demostrar que el río del Piles es sinóculo. O sea, no creo que nadie lo pueda demostrar. O sea, es que me parece que es tan evidente que no sé si habrá alguien que se preste a hacer ese tipo de estudios para demostrar eso, porque yo creo que no lo van a hacer. Además de quien asume los costes que estamos teniendo como ciudad para mantener eso en la situación en la que estaba y que son permanentes y continuos a lo largo del tiempo. Sí, de verdad. Dos importaciones en lo que con respecto a las horas, es verdad que en el pasado era una responsabilidad de la Federación, pero ahora mismo ya hay sentencias en que los tramos urbanos, este tipo de actuaciones no es competencia, pero como lo hace el Ayuntamiento no lo hace. Sí, nosotros hemos visto en la información que habéis pasado los franjes de intervención de, digamos, la parte de del río, de la Confederación, y de la parte, digamos, más municipal. Lógicamente esas decisiones de cuecos corresponden a cada uno, pues lo sabéis. En el tramo urbano, la Confederación ya no hace mantenimiento ni hace nada. En cualquier caso es que se ha hecho su autorización. Claro, sí, sí. La parte final, pues de corte. Sí. Con respecto a lo de comentabas, efectivamente lo intento hasta ahora, bueno, las dos están aquí para que me corrijas, no ha tomado una decisión definitiva con respecto a la demolición del daño agregado. De hecho, hubo una propuesta de los nuevos políticos de que son más estudios. De hecho, estamos haciendo un estudio ahora con la Universidad de Oviedo, sobre toxicidad de las bacterias, y a partir de ahí se tomará una decisión. Sí, decidió que las compuertas estén abiertas, esa es la decisión que se ha tomado. Pero es verdad que la decisión de quitar físicamente las compuertas es más drástica, y como había dudas, claro, sabes que había algunas dudas, pues decidimos esa decisión aplazarla un poco. Porque ellos quedaron de que iban a contratar, lo dijeron con exactitud, 7 empresas internacionales, 8, bueno, que a lo mejor una de Gijón o de Oviedo servía, ¿no? Pero ironía aparte. Al final, para que no pareciera que hubo una posición de autoritarismo por parte del Ayuntamiento, lo que decidimos es abrir las compuertas, pero nos estamos dando que con las compuertas abiertas, sabéis que la infraestructura levanta sobre el mar. Y entonces sigue habiendo un elemento de base, que si no eliminas físicamente las compuertas, lo sigues teniendo ahí, ¿no? Aparte de los numerosos problemas que llevan las compuertas, de pérdida de aceite, de unas cuantas cosas más, ¿no? Pero eso es de este. Por tanto, nosotros coincidimos en ese objetivo. Ahora está en un convenio que tenemos con la Universidad de Oviedo, estudiando toda esa parte del río, ¿no? Pero, bueno, yo creo como pasó en Madrid, ¿no? Más en Madrid era la escuela municipal no sé si llamaba la REM bueno, una escuela municipal que además tenía su sede, su base, su todo. Bueno, pues en Madrid al final se encontró otro sitio donde
se haga el estudio de remar y aquí habrá que encontrarlo. Y eso lo he dicho al patronato, ¿no? Oye, se habrá que buscar una alternativa. Pero lo que no puede ser es la alternativa sobre la base de negar los criterios medioambientales que aplican al río, ¿no? Porque si no, si eso lo aplicamos en todos los sitios es complicado. Y yo coincido con lo que decía Cosme, que sabéis que hace las funciones ahí del director general. Esto, si no lo cometemos en el ayuntamiento, no se puede. En la Confederación he visto muy buenas palabras, en el Principado mejor todavía, pero o lo cometemos desde la concejalía, usando como instrumento la EMA, porque la EMA tiene algo que decir. Entonces este plan lo que falla es que los colectores de la EMA están como están. Ojalá la impresión fuera esta. El problema que tenemos es que tenemos que acometer junto. Si unimos a los estanques del Parque Isabela, de Isabel Católica, el problema que tenemos, y lo haremos, esta semana vamos a hacer una reunión para este tema, de hecho, el problema es que la inversión será de varios millones de euros. Por la situación que tienen los colectores, no solo río abajo, sino río arriba, y sobre todo también por el tema de conservación. Pero la voluntad es acometerla, pero son varios millones de euros. Sí, sí. Y creo que dentro del problema de que eso sean varios millones de euros, pues entonces añadir este tipo de presupuesto. No, esto es lo mínimo, esto es lo menor. Pues evidentemente sería más asumible que si no hubiera para nada ni para esto. Entonces, esto es lo menor. Está claro. De hecho, en el informe se recoge que todo lo que tiene que ver con la retirada de las compuertas debe de haber un informe extra y aparte, porque lógicamente tiene que estar en el lecho del río, tiene que haber una intervención potente dentro, tiene que hacerse con cuidado, que no se rompa y dañe al resto del curso bajo del río, tanto la parte metálica como el resto. Es decir, ahí recoge claramente que este proyecto debería de ser, aparte, estudiado la forma clara de cómo deben de retirarse las compuertas. Pero yo creo que hablamos de más de 100 árboles de gran porte, más de 400 árboles y arbustos. Yo creo que al final podemos tener un paisaje para el centro de la ciudad de Gijón dentro del canal y de las limitaciones que tenemos, evidentemente que será la vista de esta parte del río una cosa bastante diferente. Por eso lo hemos hecho y nada más. Sí, hablamos. Sí, solamente, bueno, por un lado, más que nada, primero, felicitaros y agradeceros por la exposición, porque los que no controlábamos técnicamente el museo, sí que ha parecido muy interesante, la verdad. Siempre he pensado que Gijón tiene muchos años viviendo de espaldas al propio río que de cierta manera también le da sentido y que sería importante, porque a fin de cuentas, al margen de la parte de ruralizar, también entiendo que es una forma de volver una parte a la ciudadanía, ¿no? Una parte también de un espacio, ¿no? A fin de cuentas. Entonces, lo que sí que os quería, una pregunta que comentó Aurelio ahora en la exposición que hizo, sí, porque no os lo he comentado mucho en la exposición, si no es la relación de todo ese proyecto con lo que sería la gran zona verde, la zona verde del Parque Isabel Católica, ¿no? Es decir, que además tiene unos estanques y demás. Si, ¿cómo lo veis exactamente? Que de alguna manera se puede integrar dentro algún tipo de cambio para integrarlo más dentro del proyecto, quedarlo como está, o simplemente ignorarlo. Bueno, en el informe se recoge todas esas partes que pendientes del parque, pero nosotros hacemos la intervención limitada a nuestras posibilidades y a lo más sencillo y aceptable posible por lo que es el propio río y el cauce, ¿no? No entramos en las otras zonas del Parque Católico, aunque sí que hay referencias precisamente a lo que se está haciendo, no que nosotros hagamos propuestas, pero yo creo que esta parte, sobre todo la parte final, pues lógicamente también por eso no queríamos atrasar mucho más, porque también tiene que ver con que, bueno, lógicamente veis todo esto es la avenida del Molino y esto es la parte del río y la parte hasta donde llegamos, pero lógicamente esto quedaría integrado en la parte final del proyecto. Digo, no afectaría, por ejemplo, para nada por los estanques existe. No, esto evidentemente la intervención sobre el cauce y sobre el ancho y sobre el flujo del río es menos del 1 y el 2%, no había ningún problema, y lo demás depende de esas decisiones de dónde se hagan captaciones o no, del propio río, el tema del acuífero, cogerlo del metro no hay que cogerlo del acuífero que ya hay, ¿no? Y no vamos, ahí no creo que tuviera ningún problema de compatibilidad. En cualquier caso, si no intervenimos en el parque, no solucionamos el problema. Ya, no, claro. Sí, un parque fundamental. Entonces, además, esto en parte con el propio estación de la Avenida del Molinón podría posibilitar un espacio muy importante para la ciudad, que sería, pues lo pone muy difícil. No sé la idea, y si pues ya lo conectas con un paseo marítimo peatonalizado, no voy a aprovechar para de hecho, sí que Beatriz os podría contar mucho más. No es la única
el único río en el que estamos, digamos, pensando trabajar. Sabéis que estamos participando en los dos convenios de transición justa, tanto el de la cuenca central como de la cuenca occidental, y evidentemente creemos que las intervenciones que se pueden hacer sobre el cauce del Nalón, a su paso por Langreo, tras el final cierre y desmontaje de la central térmica de Lada, son una oportunidad para convertir Langreo en otra ciudad absolutamente diferente que se vuelque en ese sentido, además con las posibilidades de fondos europeos, de fondos de la Confederación y de todo este proceso que están en marcha, y lo mismo pues para Narcea con el tema de la central de Cangas o la comunidad de Narcea. Y evidentemente lo que no nos hemos lo hemos mirado, ¿no? Pero evidentemente hablamos de tramos urbanos de ríos, porque lógicamente el río Agoño sería otra historia, ¿no? Evidentemente el río Agoño no podemos intervenir mientras no tenga ninguna posibilidad sí que hemos mirado, ¿no? Desde San Andrés, por dónde va, cuál es su estructura, las partes, una parte solo queda pequeña de cierto bosque de ribera donde Beriña, pero después vuelve hasta allá, canalizado al final, y evidentemente ya nos gustaría que la parte esa del río también fuera recuperada. Pero lógicamente hasta que se terminen todas las inversiones, la nueva depuradora, toda la Cerlor, etcétera, y ahora con el fin de, bueno, sabéis que Agoño 2 va a quedar solo de reserva, o luego se va a recuperar completamente, y el parque de carbones, todo lo que tiene que ver con la térmica, desaparece, pero no es el mayor, que el mayor tiene que ver con la siderurgia, pues ya nos gustaría que también se pudiera intervenir en estos otros cauces. Y nos limitamos a estos cauces urbanos, claro, de los ríos, sobre todo también desde el punto de vista de papel social, que además parece, ¿no? Sin más, yo creo que lo dejamos, ahí tenéis la documentación, y cualquier actividad pues nos encantaría, como ya sabéis que no puede ser de la manera. Muy bien.